Excelencia, una iglesia de bendición donde juntamente con mi esposa Ana María, mi hija Mariana y todo un equipo de pastores y demás ministros estamos sirviéndole al Señor. Estamos contentos, estamos con este estudio de la vida en el libro de los Hechos, la vida de la primera iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechovidades le he puesto, y esta es la tercera entrega que tenemos durante toda esta Semana Santa. Voy a estar hablándoles a las 11 de la mañana, ahora aquí en Costa Rica, sobre el libro de los Hechos, cómo era la primera iglesia que se reunía en casas, cómo era la primera iglesia que se reunía en la primera iglesia cuando hubo una transición. Cristo se fue para el cielo, resucitó al tercer día, la resurrección, y cómo el Espíritu Santo, el Señor dice, me es necesario que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría a vosotros. El Consolador, Jesucristo, ahora está en nosotros, vive en nosotros. Ya no es ahora, ya Cristo no estaba como antes, que caminaba con los apóstoles y nada más le preguntaban cosas. Aquí estoy viendo mi teléfono, saludo a Gina Castro, aquí estoy viendo también a Rebeca, a Elisa, la verdad que una bendición de Dios, les amamos, a José Andrés también, Herrera, hace tiempo no lo veía también, y aquí una bendición. Estamos realmente contentos de tantas personas conectadas en este estudio tan importante de cómo fue, qué similitudes tiene la iglesia del Señor. Y si vuelvo a ver para abajo, es que estoy viendo los mensajes que ustedes me escriban. Buenos días, pastor, y igualmente Elisa, buenos días, y ahí algunos contesto, a Luis también, Luisito, una bendición de Dios, bendecir a Dayana, a Vera Violeta también, yo la bendigo. ¿Y qué similitudes debe de tener la iglesia nuestra ahora, en el 2020, con la primera iglesia antes en el 2020, cuando Cristo se va para el cielo y cuando Cristo viene a la tierra? En Hechos capítulo 2, versículo 14, Hechos 2:14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. A Juancito Fonseca también lo bendecimos, Juan Fonseca. Acuérdense que todos los días desde la iglesia, solamente ayer estuvo mi esposa Ana María, la pastora, en Mujeres de Excelencia a las 7 de la noche. Solo vemos 2, 3, 4 personas en la iglesia solamente, pero estamos en vivo a las 7 de la noche en el Facebook Live para que hoy también se conecte. Este Jueves Santo se conecta a las 7. Tiempo de palabra, el poder, y vamos a estar, eso va a ser de bendición para toda su vida, y siempre ahí quedan, por si no lo pudo ver en ese momento, lo ve después, pero todos los días a las 7 de la noche también estamos transmitiendo directamente de la Iglesia Centro de Excelencia, la sede en Guadalupe. Pedro, el apóstol Pedro, es un ejemplo de alguien que actúa. A Gustavo también, bendecimos a Gustavo, bendecimos a tantas personas, a la Patricia, una bendición. Pedro es un ejemplo de alguien que actúa de acuerdo a su propia fuerza. Y aquí en el libro de Hechos nos habla tan claro, y alguien que actúa bajo la influencia del Espíritu Santo. Ustedes conocen a Pedro, como Pedro, no te negaré, yo no te negaré jamás. Y Cristo le dice, cállate, Satanás, en otra le dice, antes que el gallo cante, 2, tú me negarás 3 veces. Y después vemos un Pedro en Pentecostés, vemos un Pedro cuando va entrando al templo de Hermosa, en Hechos 3, que le dice al paralítico que estaba a la puerta, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo levántate, y dice que los tobillos y los pies se enderezaron y ese cojo caminó. Un Pedro completamente diferente. Pedro de verdad que es un ejemplo de alguien que actúa de acuerdo a su propia fuerza, y de verdad que Pedro es una persona, un ejemplo de alguien que actúa de acuerdo a su propia fuerza. Voy aquí a ponerlo con mi teléfono que tengo aquí, y alguien que actúa bajo la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realmente trabaja siempre en nuestras vidas. También saludamos a Sara Ruiz, Jorgito Ortega, realmente
es una bendición de Dios, porque se me están metiendo algunas cosas aquí en el teléfono, pero Patricia también, Patricia Calderón, la bendecimos. Y entonces les decía que Pedro es el ejemplo de alguien que actúa de acuerdo a su propia fuerza y alguien que actúa bajo la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja siempre en nuestras vidas, siempre en nuestras vidas trabaja llevando siempre la gente a Jesucristo. Y Pedro, él se levanta. Él dice aquí, dice en el versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, él se levanta, él toma tribuna y con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. O sea, Pedro se levanta con toda la autoridad y él empieza a hablar, pero de verdad, si usted fuera uno de los 12 apóstoles y ha visto todo lo que ha hecho Pedro hasta ese momento, impulsivo, siempre quería ser el primero, Jesucristo le dijo Satanás, fue el que traicionó a Jesucristo negándolo 3 veces antes que el gallo cantara, y usted ha visto todo eso y escucha a este Pedro levantándose diciendo eso, escucha a este Pedro diciendo de nuevo, poniéndose en pie, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, oíd mis palabras, esto os sea notorio. ¿A cuántos de ustedes realmente les gustaría escuchar a Pedro? Los discípulos habían visto negar a Jesucristo a Pedro. Los discípulos habían visto negar a Jesucristo y sabían que él no tenía el valor de hacerlo. ¿Cómo ahora va a hablarles, a predicarles a todo el pueblo en el nombre de Jesucristo si no tenía el valor de hacerlo? No, Pedro, por favor, no, Pedro, tú no, Pedro, por favor, porque en ese momento ya la reputación de Pedro estaba por el piso. Mucho bla, bla, bla y nada. Y en este tiempo que estamos en esta pandemia, este COVID-19, que yo sé que la respuesta ya viene de Dios, resiste, mantente firme, que la respuesta viene grande, el avivamiento es grande y Dios va a traer multiplicación a sus hijos. Dios va a restaurar, como en el tiempo de Job, te va a dar el doble, el triple y más todavía de todo lo que el enemigo te ha quitado. Viene restitución, viene restauración, pero tienes que ser firme. No puedes ser como Pedro y negarlo cuando más se necesita que el Señor esté ahí. No, Pedro. La reputación entonces de Pedro está por el piso. Nadie quería que Pedro predicara. Era el discípulo más cabezón, les decía yo ayer. Era el discípulo más grosero, doble ánimo. Saludamos a todos los que se conectan conmigo. Realmente, antes que el gallo cantara, de verdad que pobre Pedro, qué difícil la tuvo que tener este hombre. En Mateo capítulo 14, en el versículo 31, San Mateo capítulo 14, en el versículo 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ustedes saben cuándo fue esto. Esto fue cuando Jesucristo venía caminando sobre el agua y entonces Pedro dijo: si eres tú, maestro, manda que yo vaya. Y Pedro se baja, pero luego tiene duda y empieza a hundirse. Y le dice: ¿por qué dudaste? Ya sabía por qué habló así de Pedro. Pero de todos los discípulos, Pedro fue el único que le dijo: si tú eres Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Lo dice aquí en el versículo 28, Mateo 14, 28. Dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro realmente se las traía. Pedro, otra vez dudas, le dice el Señor. ¿Por qué te empezaste a hundir? Porque otra vez dudas. Vean lo que dice aquí mismo en San Mateo capítulo 16,
el versículo 21, San Mateo 16, 21, vamos a leer hasta el 23, San Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, no, yo no voy a permitir que vayan. ¿Cómo vas a ir a morir? Ten compasión de ti. En ninguna manera yo no lo permito esto que acontezca. Pero Jesucristo, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Cuántas personas pueden ser tropiezo para la obra del Señor? Necesitamos ser buenos testimonios. Y si cometemos un error, tenemos que pedir perdón. Tenemos que ser prontos porque somos seres humanos, pero no podemos realmente ser tropiezo. Jesucristo le está diciendo a Pedro: me eres tropiezo. Por supuesto que Jesucristo es Dios y nadie le va a hacer tropiezo. Es para lo que Él está haciendo, para sus planes, para su obra. Pedro, me está haciendo tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cómo tenemos que tener cuidado nosotros, los hijos de Dios, nosotros los siervos de Dios? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora que estamos en este COVID-19, ¿de qué sirve el carro nuevo? ¿De qué sirve la casa nueva? ¿De qué sirve la super tecnología, el VIP o la primera clase? Todos quieren correr a coger un avión para ir a sus países, aunque sea en el baño. Pero ahora nos damos cuenta. ¿Por qué, Pedro, me eres tropiezo? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Qué impresionante! ¿Se imaginan ustedes que Jesucristo, a uno de sus 12 apóstoles, a uno escogido de Dios, que dejó todo por el servicio al Señor, que tenía una marina, que tenía una pescadería importante, tenía barcas? Pedro podría ser del vulgo, pero era con dinero. Él tenía solvencia económica, él tenía una marina pesquera en aquel entonces. Y sin embargo lo deja todo por seguir al maestro, porque ya no vas a ser más pescador de peces, sino pescador de hombres. Y le dice: cállate, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Se puede dejar todo por Dios, se puede ser un escogido de Dios, se puede hacer un llamado por Dios y aún ser de piedra de tropiezo para la obra de Dios. Sí, no lo digo yo, lo dice Jesucristo, que se lo está diciendo a su discípulo. ¿Se imagina ese día entonces? ¿Se imaginan ustedes por un momento aquí, en ese día en Pentecostés, en el libro de los Hechos, donde dice: yo voy a predicarle a todos mis amigos, discípulos, consiervos? Ellos dijeron: no, por favor, Pedro, no, vamos. Juan le decía a Mateo: no, ¿cómo no? Imposible. ¿Se imagina Jesús que te diga: apártate de mí, Satanás? Aquí mismo, en Mateo capítulo 17, el versículo 1 hasta el 5, San Mateo capítulo 17, del versículo 1 al 5, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, tengo aquí con mi teléfono, pero Pedro le dijo a Jesús, Pedro le dice a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió.
los cubrió. Y he aquí que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pedro, Jacobo y Juan. Hagamos un tabernáculo. Solo Pedro abrió la boca para decir eso. Es lo que está diciendo. Dice, entonces Pedro fue el único que habló. Iban Pedro, Jacobo y Juan. Pero solo Pedro habló. Y Pedro le dice a Jesús: hagamos un tabernáculo, que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, vino una nube del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Pedro, Jacobo y Juan. Hagamos, dice, un tabernáculo. Solo Pedro abrió la boca para decir algo. Solo Pedro abrió la boca para decir algo. Jesús le dice a Pedro: por favor, Pedro, piensa antes de hablar. Aquí mismo, en Mateo capítulo 26, en el versículo 36 al 43. San Mateo capítulo 26, versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, para que no sea yo como yo quiero, sino como tú quieres. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, Pedro, es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo otra vez, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Pedro realmente no solo se quedaba dormido. Pedro estaba durmiendo. Una vez lo despierta, se va, viene de nuevo, otra vez lo despierta. No solo se quedaba dormido, sino que también lo negaba. O sea, ¿se imagina usted un discípulo así? No solamente se quedaba dormido, sino que también lo negaba. ¿Quién quiere un discípulo así? Todos reunidos, y el Señor les había dicho: no se muevan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No, Pedro, no. En Juan capítulo 18, en el versículo 11, San Juan capítulo 18, en el versículo 11 dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Mete tu espada en la vaina. Pedro, impulsivo. Pedro realmente le arranca, como decimos, la oreja. Jesús le dice que sí, realmente, que tienes que ser lleno del Espíritu de Dios. Debes de manejar. Y Pedro dice: ya le corté la oreja. Pedro le dice: guarda tu espada. Y le dice: Señor, tarde, ya le corté la oreja. Y realmente le arrancó la oreja. Y ahora realmente todos, realmente la oreja Jesucristo la cogió con la mano y se la puso. Pastor, qué importante es que nosotros entendamos cómo era esa primera iglesia que comenzó el Señor. Pero algo pasó en Pedro. Él cambió totalmente. Algo pasó en Pedro. Él cambió totalmente. El poder del Espíritu Santo. Estoy saludando aquí a Karen Amador y a tantas personas. A Carlos Alberto Peña Lana, a Capita también. Lo bendecimos.
el poder del Espíritu Santo descendió sobre él. Ya no era el mismo, ya Pedro había pasado un proceso. Y un día el Espíritu Santo cae sobre las personas. Pedro era realmente un perdedor hasta ese momento, hablaba mucho y todo, pero el Espíritu Santo realmente él iba a pescar y no pescaba nada, tenía que llegar Jesucristo y ponerle ahí milagrosamente la pesca. El espíritu de salvación entonces viene y está con Pedro, y viene con Pedro, pero la llenura no había venido sobre él. Pedro era salvo, estaba siguiendo al maestro, estaba con el maestro, dormía con el maestro, caminaba con el maestro, le decía yo soy, manda que yo vaya, yo quiero, sacaba la espada, cállate Satanás, el gallo lo canta. Pedro tenía el espíritu de salvación, si él se moría se iba para el cielo, igual que muchos creyentes hoy en día, pero no tenía la llenura del Espíritu Santo. No tenía la llenura del Espíritu Santo hasta ese momento. Qué importante es ser llenos del Espíritu Santo. Solo la llenura del Espíritu Santo en este tiempo del COVID-19, de pandemia, te va a dar poder. Te va a dar tranquilidad, te va a quitar esos temores, te va a quitar esos miedos, la llenura de saber que tenemos un Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, no vayamos ahí. Pero eso es, la llenura del Espíritu Santo da poder. Iglesia, recibe poder en el nombre de Jesucristo. Recibe poder. La llenura del Espíritu Santo no es ser salvo y tener el Espíritu porque yo acepté a Cristo. Esto está lleno de poder. Dice en Hechos capítulo 2, en el versículo 14, otra vez, 15 y 16. Dice, entonces Pedro, ahora se lo voy a leer completo, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió él realmente? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la vida de Pedro? Y eso es lo que el Señor quiere, que en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de virus, haya esa transición en nuestras vidas. Ya Cristo se fue, está el Espíritu Santo en nosotros. Cristo está en los cielos, murió en la cruz por nuestros pecados, y ha habido una transición. Y el Señor quiere que nosotros ahora mismo tengamos ese cambio que está teniendo Pedro. Hay esperanza para ti. Dios quiere que tengamos ese cambio. Hay esperanza para ti. Así como lo hizo con Pedro, lo va a hacer contigo. Así como lo hizo con Pedro, lo va a hacer contigo. Lo va a hacer contigo. Cada día vas a predicar mejor. Cada día vas a predicar lleno de unción. En tu casa, en tu familia, en todas las reuniones donde estés y donde te tengas que ir ahora cuando termine esta pandemia. Vas a predicar diferente cada día. Dios te llama y te está llamando como a la primera iglesia en el libro de los Hechos. Te está llamando a ser su discípulo. Te está llamando a ser su discípulo. Debemos predicar con poder en este tiempo. Y después de que esto pase y queden muchas personas golpeadas, desanimadas, arruinadas, tenemos que predicar con ejemplo. Tenemos que predicar con poder. Tenemos que predicar con gloria. Debemos predicar. Pedro, ese día realmente pescó 3,000 almas. Y quiero ver varias cosas que pasa aquí en el libro de los Hechos. Número 1, en Hechos capítulo 2, versículo 17 al 21. La predicación efectiva, número 1, siempre nos va a hacer testigos de Dios. La predicación efectiva siempre nos va a hacer testigos de Dios. En Hechos, la predicación efectiva siempre nos va a hacer testigos de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 17 al 21. En Hechos capítulo 2, versículo 17 al 21,
dice, Hechos 2:17, dice, y en los postreros días, dice Dios, es Pedro que está hablando, derramaré de mi espíritu, dice, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, número uno que vemos aquí en esta parte del libro de Hechos con Pedro, la predicación efectiva siempre nos va a ser testigos de Dios. Pedro habla ahora diferente. Y vea lo que dice en el verso 22, Hechos capítulo 2, versículo 21, Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Varones israelitas, verso 22, vamos a leer hasta el 28. Varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, verso 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por la muerte, retenida por ella. Porque David dice de él, vela al Señor siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora Pedro, de verdad que Pedro ahora es un hombre lleno del Espíritu Santo. De verdad que ahora Pedro es un hombre lleno del Espíritu Santo. Es un hombre productivo, es un hombre efectivo, el número uno que vemos aquí. Y la Biblia es su maestro. Todo tiene realmente una fuente y tiene que ser la palabra de Dios. Todo tiene que ser. Pedro empezó a producir. ¿Por qué Pedro empieza ahora sí verdaderamente a producir? Porque está siendo lleno del Espíritu Santo. Porque está siendo lleno del Espíritu Santo. Hay que llenarse de la palabra de Dios. Para que podamos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Para que podamos ser llenos del Espíritu Santo, podemos ser llenos. Tener que ser llenos del Espíritu Santo, testigo y efectivo de la palabra de Dios. La imposición de manos, la risa santa que a veces podemos ver y que hemos visto en el pasado en muchas iglesias y muchas otras cosas que yo no critico, nada de eso, está bien. A mí también a veces me ha dado risa en el espíritu, solo en mi casa y demás, pero eso son manifestaciones. Pero la llenura del Espíritu Santo va más allá que una risa santa, va más allá que un caer al suelo, va más allá, que un caer de espaldas. No, la llenura del Espíritu Santo es cuando hay abundancia, mire, de palabra, cuando hay abundancia de palabra. La llenura del Espíritu Santo es cuando hay abundancia de palabra, que las personas son llenas cuando hay llenura, hay efectividad. Muéstrame tus frutos y yo te diré quién eres. Porque es importante, por los frutos los conoceréis. Cuando hay llenura, cuando hay efectividad, cuando hay productividad
Y número 2, que vemos aquí con este relato de Pedro, ahí mismo, en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, es que la llenura va a hacer que hable de la resurrección como Pedro. ¿Usted sabía que en este tiempo de Jesucristo los fariseos matan a Cristo, crucifican a Cristo, y los saduceos no creían en la resurrección del Mesías? Y por eso es que ellos matan crucifican a Cristo y demás. En Hechos capítulo 2, pero realmente la llenura del Espíritu Santo siempre nos va a hacer que hablemos de la resurrección de nuestro Señor. Cristo está en los cielos, Cristo resucitó al tercer día. Ahora que estamos en este tiempo de Semana Santa y el domingo de resurrección, yo le voy a dar un mensaje a las 11 de la mañana en la iglesia que va a ser precioso, de verdad, poderoso. Pero la llenura va a hacer que hables de la resurrección como Pedro. Y todos estos días, hoy a las 7 de la noche, Jueves Santo, tenemos palabra y poder, como siempre. Ayer estuvo mi esposa y yo en la iglesia, y el viernes tenemos todo el cuerpo de pastores que son una bendición que Dios me ha dado, también todo un equipo realmente pastoral que podemos pastorear y podemos predicar. Y el sábado estamos en la oración también en vivo. Cuando hay llenura, hay efectividad y hay productividad. La llenura va a ser entonces que hables de la resurrección de Cristo. Jesucristo resucitó. En Hechos capítulo 2, versículo 22, Hechos 2, 22 dice: varones israelitas, oís esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Amén. Dale un aplauso ahí donde estás en tu casa. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Él está a la diestra del Padre y Él sabe perfectamente lo que está pasando aquí en la tierra, lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Y ya está la respuesta, ya está la salida. La Biblia es una palabra viva. La Biblia es una palabra viva. Así que levanta al que está muerto. Ese es el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección. Cualquiera que anda en esta palabra, cualquiera que anda en esta palabra, calla hasta lo que sea realmente, calla las críticas. Cualquiera que anda en esta palabra, calla a sus enemigos. Cualquiera que anda en esta palabra, calla toda lengua que se levante. Cualquiera que anda en esta palabra, calla cada lengua mentirosa. Hay poder en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios funciona. Y Pedro empezó a profetizar. Pedro empezó a hablar. Bendigo a tantos, a Jorge, Jorgito Granados, toda la familia, a Victoria también. Bueno, tantas personas. Hay poder en la palabra. Y Pedro empezó a profetizar, a hablar. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, Dios siempre va a estar realmente con nosotros. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, Dios siempre va realmente a estar contigo, a bendecirte. Y número 3, que veo también aquí, y es que la llenura siempre va a traer revelación. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, una persona que está llena del Espíritu Santo tiene revelación. Y hay que tener revelación para este tiempo del COVID, para que Dios envíe revelación y más revelación sobre lo que está pasando en el mundo entero. Pedro dijo, como en los días del profeta Joel, cosas que no conocías empiezan a ser reveladas. Y tal vez muchos de ustedes tienen alguna duda, y muchos creyentes ahí me escriben todos los días que están tensos y reenvían cosas que no tienen nada que ver. Esto no es el fin del mundo ni nada de eso. Esto es un tiempo especial para que nosotros nos podamos conectar con Dios, para que nosotros podamos meternos con Dios realmente. Porque la llenura siempre, la llenura del Espíritu Santo siempre va a traer revelación de Dios. Pedro dijo, como en los días del profeta Joel, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Cosas que no conocías
siempre empiezan ahora mismo en el nombre de Jesucristo, empiezan ahora mismo en el nombre de Jesucristo a ser reveladas, gente realmente que estaba en sus pecados, no saben por qué viven perdidos. Tal vez en este tiempo se les incrementa todavía más la situación. Empieza a servir ahí de su casa, empieza a hacer un estudio bíblico con su familia o conectes. Ahora estamos viendo el libro de Hechos, Hechovidades con sus hijos y conozcamos del libro de Hechos, conozcamos dónde está todo, cómo fue la primera iglesia, cómo se reunían en las casas la primera iglesia del Señor. Pero es que hay gente que no sabe ni para qué viven. De verdad, hay personas que nada más nacen, existen, trabajan y luego se van a morir. Pero no, realmente no se puede seguir más viviendo una vida perdidos. Empieza a servir, hacer el plan de Dios para su vida. No todo es trabajo y plata. Ahora queda de manifiesto, no hay ni trabajo y la plata, ¿para qué? ¿Para qué? Si usted lo que necesita es estar en su casa para no ser contaminado por ese virus. Que empiece a servir, llénese, rompa con la rutina que ha tenido todos estos años. ¿No te das cuenta? Rompe con la rutina y Dios te va a dar revelación. Entonces, la llenura. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, yo doy gracias a Dios por servir a Dios, por amar a Dios, porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, siempre va a traer revelación. Dios va a traer revelación. Pastor, es que no pasa nada en mi vida. Yo te digo, sirve a Dios. Métete a servir al Señor. Vuélvase un evangelista. Vuélvase un hombre, no que predique una religión, que predique a Cristo resucitado y vivo. Y número 4, la llenura. ¿Qué más hace la llenura? Cuarta cosa que hace la llenura, que yo veo aquí en el libro de Hechos. La llenura hace que cambien nuestra actitud y nuestras obras. Muchos con este COVID-19, su actitud ha ido cambiando. Su vida tiene que ser replanteada y sus obras tienen que empezar a ser diferentes. Muchos, Dios te llama y tiene un plan para tu vida. Tiene una relación y Dios te quiere usar. En el nombre de Jesucristo, el Señor te quiere usar. ¿Te imaginas en un momento 3,000 personas cuando Pedro se levanta, que todos quedaron atónitos, los demás discípulos que no querían que él hablara, que no querían que él estuviera, ellos quedaron realmente 3,000 personas. ¿Y tú tienes cuántos años? ¿Cuántos años de seguir al Señor? Y no has evangelizado tal vez a nadie. Ese día 3,000 personas se entregaron sus vidas a Cristo. Y no se trata que se cambie de religión. No, se trata de que cambie de su relación con Dios, que entregue su vida al Señor, que su vida empiece a ser cambiada, que su vida empiece a ser transformada, que empieces de verdad a buscar al Señor. No, tal vez muchos no han ganado a nadie para Cristo en 10, 20 años de servir al Señor, de seguir al Señor, 30 años. Tanta gente en la calle que necesita una palabra de Dios. Ahora no hay nadie, pero ¿cuántos familiares hay? ¿Por qué no puedes tomar el teléfono y hablarle a algún familiar tuyo que sé que está pasando un momento difícil, momento de ansiedad, y lo aprovechas para llevarlo a Cristo? No a una religión, sino a Cristo realmente. ¿Se acuerda usted de la mujer samaritana? 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y en 2 segundos el Espíritu la cambió. En 2 segundos el Espíritu la cambió. Realmente, ¿eres tan real? ¿Cuántos quieren seguir al Señor hoy? ¿Realmente eres real? ¿O es que vas a un lugar o te gusta y haces cosas solamente porque es bonito ir ahí, porque es bonito ser de tal o cual grupo religioso o ir a tal y cual lugar? ¿Realmente eres real? ¿Cuántos quieren seguir al Señor hoy para que tu vida sea llena? ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren recibir ese regalo de Dios? Estar y decirle, Señor, yo necesito tu ayuda. De verdad que a mí, cuando yo leo este libro de Hechos y veo al apóstol el apóstol Pedro, me da esperanza. Nos da esperanza a todos.
Para que Pedro pueda haber cambiado, el mismo Espíritu, el mismo Dios, la misma salvación. Así que sigue trabajando y el Espíritu, el corazón del hombre sigue cambiando, Señor. Así que trae, Dios, en el nombre de Jesucristo. Queremos ser como Él, Señor. Que tu Santo Espíritu nos toque, que tu Santo Espíritu nos llene, que de toda cosa muerta sea quitada. Y en el nombre de Jesucristo, yo declaro que el poder de la resurrección venga. Pedro va a cambiar y después lo vemos como él, entrando en el templo de la Hermosa, en Hechos capítulo 4, no tengo oro ni plata, le dice al cojo que estaba con sus tobillos y en el suelo. Y Pedro y Juan le dice, Pedro, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor, levántate. El problema es que hoy muchas iglesias no pueden decir lo mismo, porque tal vez si tienen un poco de plata, y no pueden decir como Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate. Pero no pueden decir levántate, no pueden llevar palabra de aliento, levantar a las personas caídas. Y eso es lo que la verdadera iglesia del Señor hacía: levantar al que estaba caído, levantar al que estaba en el suelo, levantar al que estaba derrotado, levantar al que estaba realmente en problemas. Así que tenemos realmente que entender que nosotros necesitamos un cambio en nuestras vidas y que Jesucristo resucitó. Cuando Cristo hablaba de la resurrección, eso es lo que no querían. Cuando Cristo hablaba de la resurrección, eso es lo que realmente nosotros tenemos que cambiar ahora mismo. Señor, perdónanos, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Yo quiero orar para terminar, y mañana a las 11 de la mañana, mañana Viernes Santo, estamos con la cuarta entrega del libro de Hechos, Hechovidades. Padre bendito, yo declaro bendiciones sobre tantas personas que están aquí con nosotros, de verdad. Adrián, bendiciones a Adrián Solano, a Melba, a Amanda, a Santi, a tantas personas. Señor, los milagros pasan, los milagros pasaron y los milagros pasarán. Y los milagros suceden ahora, sucedieron en el pasado y sucederán siempre. Jesucristo, Dios sanó, Dios sana ahora y Dios va a seguir sanando. Dios es el que tiene el control de esta tierra. ¿Por qué? Pastor, pero es que algunos se sanan y otros no. Hay gente débil y enferma que se sana y otros fuertes que no. Pero en el nombre de Jesucristo no tiene que ver pobres o ricos. Dios los puede sanar. Dios los quiere restaurar. Dios los quiere proteger. Usted y yo sabemos que Dios es el que hace los milagros. Dios es el que hemos visto. Señor, vamos a hacer maravillas en el nombre de Jesucristo. Hay libertad en el nombre de Cristo Jesús. En ese tiempo, Señor, en este tiempo traemos protección, traemos poder, traemos sanidad. Dios, todavía tú eres Dios, grande, poderoso, y no cambiarás. Dios sana todavía, Dios protege todavía. Esa es la respuesta. Vinimos a este mundo y Dios, Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo es el mismo hoy y Jesucristo es el mismo por los siglos de los siglos de los siglos. Así que si Él ha liberado en el pasado, Dios te va a liberar hoy y Dios te liberará mañana. Y Dios te sanó en el pasado, te sana hoy. Y si Dios te cubrió en el pasado, te cubre hoy y te cubrirá mañana. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ningún virus, ninguna enfermedad, absolutamente nada es un problema. Ahora mismo, en la oración de Dios trae la solución, la respuesta a cualquier problema que estés enfrentando en esta hora. Recibe la bendición de Dios. Yo quiero decirte que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad y que Jesucristo es la vida. Él era la vida, la solución, todo. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Bueno, yo quiero despedirme. Esta es la tercera entrega de Hechovidades, el estudio de la primera iglesia del Señor, la vida en el libro de los Hechos. Y mañana vamos a continuar con la cuarta entrega, Viernes Santo. Hoy, a las jueves, a las 7 de la noche, hora aquí en Costa Rica. Yo sé que hay personas en otros lugares. Comuníquese con nosotros y contáctenos en el Facebook Live. Que Dios le bendiga.